La experiencia de casi 15 años de la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero, que forma parte de la CRAC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, es digna de ser conocida a fondo. Continuamos brindando en este programa la reseña de Valentín Hernández Chapa sobre este proceso único en nuestro país. ¿Cuáles han sido los cambios, sobre todo en la cuestión de los delitos en la región, a partir de que se instala la instancia de la policía comunitaria? ¿Qué cambios ha habido? ¿Bajó la delincuencia? Bueno, así visibles, pues todos, incluso las mismas instituciones del gobierno, manifiestan, ¿no?, el hecho de que esa es a la fecha, con toda la situación que vive el país de inseguridad, ¿no?, que todos los días hay muertos, decapitados, ¿no?, secuestrados. Es la única parte del estado donde no ocurre eso, pues, ¿no? No hay delitos de manera frecuente. Creo que hasta están descansando ahora más los jueces y los ministerios públicos, ¿no?, los síndicos, porque bueno, esa chamba es la que está haciendo la organización. Pero no siempre fue así, pues los primeros años del 95 al 98, que fue el tiempo en que operó nada más este órgano de seguridad, que era la policía comunitaria, lo que se hacía era que detenían a los delincuentes, a los que cometían alguna falta, y se entregaba a las autoridades del gobierno, al Ministerio Público, a los síndicos. Y durante estos 3 años, pues como que se estuvo viendo de que no era efectivo eso, ¿no? O sea, era únicamente facilitarle el negocio a las autoridades, ¿no? Porque pues al rato les cobraban una multa, una fianza y salían libres, ¿no? Y seguían cometiendo pues los delitos. Y a veces hasta más peligroso porque se empezó a amenazar a los policías comunitarios, hubo muertos, hubo compañeros que fueron asesinados por los mismos delincuentes, ¿no? Entonces, viendo esta situación, se siguieron dando asambleas regionales y en el 98, en febrero del 98, en una asamblea regional que se llevó a cabo en la comunidad de Potrerillo, Coapinole, del municipio de San Luis, se decide finalmente constituir el órgano de impartición de justicia, que creo que fue uno de los saltos de calidad en este proceso organizativo. ¿Por qué? Porque los pueblos deciden ya no nomás darse la seguridad, sino impartir justicia, sabiendo que el gobierno pues no estaba atendiendo esta situación. Entonces se decide que de las mismas autoridades comunitarias, en ese tiempo de los comisarios municipales, se nombrara un consejo, como un comité de autoridades de 6 compañeros que hicieran el papel de autoridad regional, a la que se circunscribían pues todas las comunidades que integraban la organización, para enviar a la gente que fuera detenida, ¿no? Y entonces así empieza a operar ya el órgano de impartición de justicia, que es ahora la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. En ese tiempo se le llamó Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas, porque únicamente la mayoría de comunidades eran indígenas. Sin embargo, en el 2002 se decide cambiar el nombre de autoridades indígenas por el de comunitarias, porque se fueron incorporando comunidades pues que algunos dicen que no son indígenas, que son mestizas de la parte de la costa, ¿no? Entonces, para incorporar a todos dijimos, bueno, ahora ya no son solo indígenas, sino va a ser coordinadora de autoridades comunitarias, ¿no? Entonces, es en este periodo en el que ya se empieza a detener a los delincuentes, se les pasa a las autoridades, ellos empiezan a tomar resoluciones de qué hacer con los detenidos.
Lo que se hacía antes de que existiera el comité de autoridades era que la misma asamblea, así en general, decidía qué hacer, ¿no? Ya algunos ya nos enviaban al Ministerio Público, algunos se decidía en asamblea, ¿no? Pero eso no era tan operativo. Entonces ya con el Consejo de Autoridades se decidió que ellos fueran los que de manera permanente estuvieran sancionando a los que cometían faltas, ¿no? Y al mismo tiempo pues nace lo que también creo que es uno de los grandes logros de la organización o de los pueblos, que es instituir en la práctica un proceso de reeducación que le llamamos, ¿no? ¿Cómo imparte justicia la policía comunitaria? No tienen cárceles, sino que a los delincuentes los someten a un proceso de reeducación y con su trabajo compensan las faltas cometidas a la sociedad. De esta experiencia organizativa que está en proceso de construcción, que no es una experiencia acabada, sino que está en constante evolución, el resto de la sociedad mexicana tenemos mucho que aprender. Continuemos escuchando la reseña que nos brinda Valentín Hernández Chapa, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, conocida en la región como La Comunitaria. ¿Qué hacemos con los detenidos? Bueno, pues no hay cárcel, no hay un reclusorio, no hay eso, sino que se les envía a las comunidades a hacer un trabajo comunitario, un trabajo que las mismas comunidades deciden, ¿no? O sea, entonces a los detenidos ahora, a los que se les sanciona por haber cometido una falta, un error, se envían a las comunidades a trabajar 15 días en cada comunidad, van pasando, ¿no? Según el tiempo que se les haya determinado, dependiendo también el tipo de falta que hayan cometido, ¿no? Esto es en los primeros años, después de la constitución de la coordinadora, fue como muy arbitrario, ¿no? O sea, era decisión de los coordinadores o comisarios regionales los que decían, bueno, a este que cometió un robo, pues le vamos a dar 6 meses de reeducación, le vamos a dar 1 año, o alguien que cometió un homicidio, pues vamos a darle 1 año o 2 años de tiempo de reeducación. Entonces, durante ese tiempo se iba a trabajar durante 15 días en cada comunidad hasta que cumplía el término, ¿no? Esto se ha ido, al mismo tiempo que se ha ido haciendo más complejo el trabajo de la organización, pero también se ha tratado de irse perfeccionando, ¿no? Otra parte, bueno, también del proceso que le ha dado más orden es que precisamente para evitar que fuera una decisión, digamos, a veces arbitraria de los coordinadores o comisarios, decidir cuánto tiempo le daban a algún delincuente, pues se empezó a discutir que todo eso se tenía que reglamentar, pues, por escrito, ¿no? O sea que muchas veces, bueno, se tomaban acuerdos en asamblea y eso era lo que aplicaba para la impartición de justicia y la seguridad, pero muchas veces esos acuerdos de asamblea no eran conocidos por todos o se perdían, ¿no? En el tiempo. Entonces dijeron, bueno, vamos a recuperar todos esos acuerdos que ha habido desde que se inició la organización en un reglamento, ¿no? Y eso ya fue en el año más o menos del 2000, 2001, fue un proceso como de 2 años de discutir en asambleas. Se nombró a una comisión, decíamos una gran comisión de delegados para el reglamento interno, que eran, bueno, se nombraban 2 compañeros de cada comunidad para que participaran en las discusiones de cómo ir elaborando el reglamento interno, ¿no? Que hasta la fecha es el que está operando. Ahora lo que se hace, bueno, las asambleas de manera constante pues están revisando el reglamento y en los casos que
algo deja de operar, bueno, se mejora o se suprime, pero ya hay un documento que está rigiendo pues todo el trabajo de la organización, ¿no? La marginación en esta amplia zona es conocida como la más aguda de todo el país. Un abandono ancestral y un sometimiento de siglos le ha brindado a los habitantes de esta región una gran experiencia sobre cómo enfrentar la miseria, el control político, los cacicazgos, y las comunidades nahuas, mixtecas y mepa o tlapanecas dan muestras, sin embargo, de una gran vitalidad. Son comunidades que se cuentan entre las más pobres de todo el país. Son comunidades en donde hay carencias muy, muy grandes. Mixtecos, tlapanecos, náhuatl y mestizos afromexicanos en la parte de la costa, ¿no? Ahí en Marqueli. Fundamentalmente son esos. Pero básicamente en la región nuestra, que creo que también es parte de la fortaleza, ¿no? De la ideología, de la fortaleza en las discusiones, en las asambleas, pues es el hecho de que hay distintos modos de ver la vida y de cómo resolver los conflictos, ¿no? Por una parte, pues los pueblos mixtecos, que siempre como su carácter ha sido más de guerra, ¿no? Más de organizar así la resistencia, pues históricamente así ha sido, ¿no? Y actualmente los pueblos mixtecos son los que más migran y van y vienen y traen otras ideas y están en constante movimiento. Pero por otra parte también los pueblos tlapanecos o mepa, que son los que son más dados a hablar en colectivo, pues, a discutir en asamblea. Entonces en las asambleas regionales lo que se ve a veces es el avance, el empuje de los mixtecos, de que ya hay que avanzar y hay que hacer esto, a veces hasta de confrontación, y por otro lado los tlapanecos de decir, bueno, hay que pararse, hay que platicar, hay que ver qué otras alternativas. Entonces eso creo que le ha dado fuerza y un equilibrio en lo que se puede ir haciendo ahí como organización, ¿no? Y bueno, ahora la parte que se ha venido integrando, decíamos, cuando se inició eran comunidades de los municipios de San Luis, Malinaltepec, San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú, que básicamente es la parte de la costa y la parte baja de la montaña. Actualmente, como el municipio de Azoyú se dividió y se instituyó el municipio de Marquelia, bueno, ahora las comunidades que están integradas son del municipio de Marquelia, desde la parte de la costa, pues, prácticamente de la playa, hasta comunidades ya de la parte alta en la montaña, en los municipios de Metlatono, de Cochuapa el Grande, de Atlamajalcingo del Monte, comunidades del mismo municipio ya de Tlapa, de este lado de la montaña, ¿no? Entonces se ha crecido en un territorio bastante grande, ¿no?